y le damos la palabra al licenciado Boris Molina Acevedo. Muy buenas tardes a todos. Ahora que hablaba con el doctor Jesús Martínez, le comentaba que ese sentimiento que él tiene de lo que va a pasar a partir del 1 de septiembre en México se da por una razón muy sencilla, ¿verdad? Que es el tema de que el derecho es una cuestión de hombres, de nombres y apellidos. Entonces, al irse don Jesús Martínez y toda la camada maravillosa de juristas que México ha creado en tantos años, y quedar la expectativa de quiénes serán los que llegan, ¿verdad? Se puede perder, o esa es la expectativa de que se pierda todo lo que se ha aprovechado durante tantísimos años, porque van a ser personas diferentes, con características diferentes, las que van a resolver. Don Enrique Pedro Aba, mi gran mentor, me decía, y lo dice en un artículo que yo siempre reseño, que se llama La cabeza del juez, que hace una cita de Boyle, donde dice Boyle, los jueces para ponerse los pantalones, igual que usted y que yo, meten una pierna primero y después la otra. Lo que quiere decir que los jueces son seres humanos de carne y hueso como cualquiera, tienen prejuicios, tienen ideología, tienen preferencias, tienen orientaciones, y con base en eso, la mayoría de las veces toman las decisiones y disfrazan, dice don Pedro, de alguna manera, las resoluciones judiciales, las hacen parecer como que son muy objetivas porque son basadas en principios absolutamente legales, por decirlo de alguna forma, pero sus prejuicios no dejan de estar ahí, ese pensamiento no deja de estar ahí. Entonces, nosotros vamos a ver lo que llamamos la jurisprudencia, va a ser la fotografía del momento del tribunal que esté con las personas que están integrando ese tribunal. Puede cambiar profundamente el día siguiente porque están o con un ánimo diferente o porque son personas diferentes, ¿verdad? Entonces, de eso sabemos todos mucho. Entonces, yo titularía más bien a esta conferencia el no control de convencionalidad de los procesos de familia en Costa Rica, porque es lo que menos hay. Ahora que hablaba la doctora del tema nuestro, del caso de la fecundación in vitro, yo soy el abogado, doctora, que estuvo al frente del caso. Entonces, le cuento con propiedad los 12 años de sufrimiento que tuvimos para llegar a la primera sentencia. Después de que tuvimos la primera sentencia, que no se ejecutaba, y ahí viene quién era el que había cometido las atrocidades y los atropellos a los derechos fundamentales y de los derechos humanos, nuestra sala constitucional. Y entonces logramos la sentencia en el 2012, ¿verdad? Tuvimos que llegar hasta el 2015 para convencer al presidente de la República de turno que como la sala y todo el mundo decía que teníamos que tener una ley para cubrir el tema, aunque ya hubiéramos ganado la sentencia y que no hiciera falta ninguna norma específica, convencimos al presidente de la República para que hiciéramos un decreto ejecutivo. Todo el mundo decía, estos tipos están locos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la sala constitucional? En ese no control de constitucionalidad, decretar la inconstitucionalidad del decreto. Entonces, acudimos nuevamente a la Corte Interamericana para que fuera la Corte la que dijera ya de una vez por todas, mire, señores de la sala, esto es inconvencional, ¿verdad? Entonces, si no hay control de convencionalidad ni de constitucionalidad en la sala constitucional, señores, de ahí para abajo, ¿qué podemos esperar? Es muy complicado, pero no podemos desmayar, no podemos claudicar, no podemos cruzarnos de brazos. Lo que explicaba muy bien el licenciado Cortés, yo lo pongo en la práctica todos los días. Yo litigo en penal, en constitucional, en contencioso, en ambiental, en agrario, en administrativo, en municipal, en todo. Y por una razón muy sencilla. Creo fielmente que quienes podemos de alguna forma desentrañar todos los misterios de los derechos humanos y el derecho constitucional, estamos preparados para litigar en cualquier área. Porque no olvidamos la clase que parece que olvidaron todos los abogados. Entran a introducción del derecho, les hablan de un señor que se llamaba Kelsen, les ponen una pirámide, a veces al revés, a veces a la inversa, y les dicen cuál es la jerarquía de las normas. Y cuando van al ejercicio profesional, sea como litigantes o sea como jueces, se olvidan de la pirámide, se olvidan de la jerarquía y entonces empiezan a resolver los casos a partir de las normas de menor rango y quieren resolver una situación, un conflicto jurídico
a partir de un reglamento, a partir del decreto, a partir de la ley. Y si usted les menciona control de convencionalidad, dicen, señor, usted está demente. Eso no es para nosotros, esa no es la área. Yo tuve una experiencia de verdad frustrante en un proceso contencioso administrativo donde una testigo que estaba brindando su testimonio de la contraparte está aceptando la comisión de un delito. Entonces yo pido la palabra y le digo, mire, señores jueces, o sea, ustedes tienen que advertirle el artículo 36 a esta persona de que se puede estar autoincriminando y que está reconociendo un delito. O sea, es obligación de ustedes. Yo que soy el abogado al contrario, no tengo por qué hacerlo, pues les tocaría a ustedes, que es una protección de los derechos para esa persona que está declarando. Y la respuesta de la presidenta del tribunal fue, don Boris, usted se equivocó, usted no está en la Corte Interamericana, este es un proceso contencioso administrativo. ¿En serio? Esa fue la respuesta. O sea, ¿qué hace uno frente a eso? O sea, ¿cómo le explicamos algo tan sencillo? Lo que la síntesis que hizo el licenciado, el doctor González al principio, de lo que es el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, ¿cómo hacemos para que alguien lo entienda de una forma tan simple? Vean, esta es una resolución del caso Pérez Lucas versus Guatemala del 4 de septiembre del 2024. El control de convencionalidad exige efectuar una interpretación conjunta del derecho interno y el derecho internacional en aras de privilegiar lo que resulte más favorable para la protección de los derechos. Por eso es que en el caso Artavia Murillo, cuando nosotros decimos hagamos un decreto, no estamos locos. Lo que la Corte termina resolviendo es, mire, no hace falta que exista una norma expresa en el ordenamiento jurídico para que un derecho humano tenga vida, tenga su propia vida. Pero si ustedes hicieron un decreto, perfecto, con eso es más que suficiente. Y ese decreto, esa norma, como favorece más los derechos humanos, está por encima de la propia Constitución. Entonces ahí se invierte la jerarquía de las normas, pero para eso tenemos que conocer perfectamente cómo funciona el control de convencionalidad y cómo funciona entonces ese control en el ejercicio cuando los operadores jurídicos, que ahí difiero del doctor González y me parece que el doctor Sala lo mencionó también, cuando hablan de los jueces, ya el licenciado Cortés fue más allá, dijo en las municipalidades, y yo voy más allá, porque cualquier operador jurídico es cualquier persona que vaya a resolver un conflicto jurídico entre otras personas. No tiene que ser juez, no tiene que ser un alcalde, no tiene que ser un funcionario público, puede ser una empresa privada. Entonces yo he exigido control de constitucionalidad y control de convencionalidad a una aseguradora, a una empresa privada, ¿verdad? Como me dicen que no, entonces les digo, mire, yo la primera vez que hablé, y por dicha, está documentado en mi tesis de grado en la Universidad de Costa Rica, la primera vez que hablé del derecho de consumo como derecho humano fue en mi tesis, y ya lo pensaba desde mucho tiempo antes. Y resulta que el caso Vera Rojas del 2021, en esta Corte Interamericana, nos vino a dar la razón, y dijo que entonces el derecho de consumo es un derecho humano en materia de consumo, un caso que tiene que ver con familia y que tiene que ver con el tema de la convencionalidad. Pero resulta que este caso no es, digamos, el único y no es la única forma. Doctor Martínez, viera que le cuento una cosa ahora que usted mencionó, ¿qué pasaría en Nicaragua y en Cuba? Le cuento qué pasa en Nicaragua con este tema en específico. La ley 842 en su primer artículo, que es la ley de protección al consumidor de Nicaragua, en su primer artículo dice que el derecho de consumo es un derecho humano y esa ley data del año 2013, es decir, 8 años antes del caso Vera Rojas de la Corte Interamericana. Nicaragua ya lo tenía incorporado en su ley de protección al consumidor. ¿Y saben cómo se resuelven los casos de protección al consumidor en Nicaragua? En la Superintendencia de Seguros, aplicando control de convencionalidad y control de constitucionalidad de un país que renunció al sistema interamericano, a la convención, pero en la práctica son más efectivos que nosotros. No llegan casos prácticamente a la vía judicial porque todo se resuelve ahí. ¿Y qué es lo que las personas queremos?
que nos resuelvan nuestros problemas, nuestros conflictos, no que tarden milenios ahí en los juzgados, en los tribunales, y que nos quieran vender, digamos, esta teoría de lo que es el control de convencionalidad, pero que en la práctica, repito, cuando llegamos, todo el mundo piensa que estamos locos. El tema del control, claro, se oficializó en el 2006, pero mucha gente había hablado mucho antes. Ahora mencionaba la doctora Chinchilla a nuestro ilustre jurista, el doctor Pisa Escalante. El doctor Pisa trajo de esta Corte Interamericana toda la teoría de la interpretación finalista y evolutiva de las normas jurídicas. Él fue el que la introdujo en nuestra sala constitucional y lo hicimos una práctica los que creemos en eso. Pero por supuesto que no la aplica más que yo diría un 2 o 3% si acaso de esos que se llaman operadores jurídicos, ¿verdad? Pero nosotros, repito, al igual que el doctor Cortés, tratamos de aplicarlo en cualquier área o en cualquier campo del derecho. Pero hemos tenido, vieran, se los juro, muy mala suerte. Ahora hablaba con Ricardo y le decía, Ricardo, traes algunas experiencias buenas de control de convencionalidad. Y me dice, no, ¿verdad? Así que ya les adelanto que no trae, ¿verdad? Pero tal vez buscó por ahí, ¿verdad? Y yo le digo, mire, yo voy a hablar del único juzgado, de verdad, que le profeso una admiración tremenda, pero es por las personas que están hoy en día. Yo no sé qué va a pasar el día que en ese juzgado ya no estén esos 3 jueces que están ahí, doña Maureen Solís, doña Patricia Méndez, y siempre se me olvida el del hombre, que es en pensiones alimentarias o pensiones alimenticias, como quieran llamarle, en apelaciones, que es un juzgado que hoy la jurisprudencia que ellos dictan es jurisprudencia, porque como no hay otro órgano por encima de ellos, lo que ellos resuelven es inapelable, entonces es verdadera jurisprudencia lo que están sentando, ¿verdad? O por lo menos es una guía muy importante lo que están estableciendo. Pero yo no sé en serio qué va a pasar el día que esas personas no estén, porque yo no sé si la capacidad y la vocación de los juristas que vayan a llegar va a ser igual y entonces vamos a poder ver cosas como las que yo le traigo y apunten de verdad. Este es el voto 1126 del 2024 de ese juzgado de familia especializado en apelaciones de pensiones alimentarias, porque es una oda al control de convencionalidad. Esta resolución la, sí, la llamaban Solís, ¿verdad? Ella hace toda una historia de cómo nace, cómo surge el control de convencionalidad, por qué se tiene que aplicar, si es solamente aplicable a la Convención sobre Derechos Humanos en nuestro continente o podemos aplicarle otros tratados internacionales, como decía la doctora ahora, ¿verdad? Y obviamente concluye que sí, pero oigan qué cosa más maravillosa. Lo hace para un caso de pensión alimentaria en favor de quién, del naciturus, del niño que no ha nacido, del niño que está en el vientre de la madre, de aquella madre que va a decir al juzgado de pensiones alimentarias, mire, estoy pasándola duro, mi embarazo me está complicando todo, no tengo plata para ir al médico, no tengo para comprar medicamentos, si no me ayudan económicamente ese niño se me va a morir, ¿verdad? Y la respuesta de la jueza o el juez de primera instancia es, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar en favor de un niño que ni siquiera sabemos si es o no es del padre que dice que es, ¿verdad? Y entonces este juzgado de apelaciones en materia de pensión alimentaria dicta esa resolución que entre las otras, entre las grandes cosas, oigan ustedes, después de que dice todo lo que es el control de convencionalidad y cómo y por qué y cuáles tratados tienen que aplicarse, termina diciendo doña Maureen. En este caso, ni siquiera se trata de realizar un control de convencionalidad, sino simplemente de materializar lo previsto en el párrafo segundo del artículo 22 del Código de Familia, que respecto del artículo 168 del Código de Familia es una norma posterior y especial en materia filiatoria en uniones de hecho. Además, con posterioridad a la reforma del artículo 92 citado, sigue la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia, así de simple y así de amplio a la vez. Además, si el artículo 1400 de nuestro Código Civil del siglo antepasado permite la donación a favor de una persona concebida, es absurdo que se repute nacida para beneficiarla patrimonialmente y no para reconocer el derecho a los alimentos.
que no es un derecho de orden patrimonial, como ya se explicó, y que no recibir alimentos podría generarle enfermedades, incapacidades o incluso el nacimiento prematuro o bien la muerte, así como ello afecta a la salud integral de la mujer gestante. ¿Qué es lo que hace doña Maureen? Le da vida a lo que había resuelto la Sala Constitucional desde el año 2003, en esa famosa resolución donde introduce oficialmente la interpretación finalista y evolutiva de las normas jurídicas, que dice que la interpretación de las normas jurídicas por los operadores jurídicos con el propósito de aplicarlas no puede hacerse única y exclusivamente con fundamento en su tenor literal, puesto que para desentrañar, entender y comprender su verdadero sentido, significado y alcances, es preciso acudir a diversos instrumentos hermenéuticos, tales como el finalista, el institucional, el sistemático, el histórico y el evolutivo. Y así, lo que ya ustedes van a encontrar en esta teoría maravillosa. Pero si no encontramos jueces que puedan hacer esto y que puedan darle vida a la realidad, a resolver un caso, imagínense ustedes, y lo resuelven antes de que el niño nazca. O sea, no es como nosotros que tuvimos que esperar 20 años, ¿verdad? Ninguna de las parejas que demandó al Estado, en el caso Artavia Murillo, pudo materializar su sueño en forma directa. Ninguno pudo tener hijos, ¿verdad? Gracias a esa prohibición que existió en nuestro país. Pero la lucha que ellos dieron fue una lucha para que hoy podamos gozar de eso, en teoría, porque les cuento otro caso. Doctor Martínez, asústese porque vea que no solo en México pasan cosas. Resulta que hace un año, me llama una señora y me dice que le están negando la posibilidad de tener un niño a través de la técnica de la fecundación in vitro en el hospital, en el centro que se hizo, 5 pisos, que casi no nos invitan ni siquiera a la inauguración, a los abogados, ¿verdad? Dice que en el hospital le están negando la posibilidad porque ella, 8 años atrás, se había hecho una esterilización, se había cortado las trompas de falopio porque tuvo una experiencia nefasta con su primer esposo, que la agredía, la golpeaba. Entonces ella tenía muchos temores y dijo, no, yo para qué voy a tener hijos con un tipo así, ¿verdad? A los 8 años encuentra a su príncipe azul y entonces dice, no, con este sí quiero. Va y dice, entonces la respuesta, ¿verdad? En el hospital es, no, mire, es que usted se cortó las trompas voluntariamente, entonces su acto voluntario le impide ahora que venga a pedirle al Estado que le ayude en ese caso. Y entonces yo llamo al médico y le digo, doctor, ¿usted alguna vez ha escuchado esa sentencia que le dio vida al edificio donde usted trabaja? Y me dice, por supuesto que la tenemos claro. Le digo, no, no creo, porque la testigo estrella en ese caso, que se llama Iliana Enchó, si puedo decir el nombre porque estoy autorizado para ello, tenía exactamente las mismas condiciones de la mujer que ustedes están rechazando. La testigo estrella estuvo aquí declarando en esta sala en el 2012, 5 de septiembre del 2012, declarando durante 3 horas, contándole a todo el mundo por qué ella había tenido esa primera experiencia nefasta y cuando encontró su príncipe azul quería tener hijos con él y no la dejaban. Le digo, o sea, lo que se resolvió hace 14 años con 2 sentencias de la Corte Interamericana, con un edificio de 5 pisos y supuestamente con la fecundación aprobada, usted se lo sigue negando a esta persona, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo y el no control de constitucionalidad es lo que priva en la realidad de los procesos de familia. Y entonces nos falta mucho, señores y señoras, nos falta mucho, pero no podemos claudicar. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir presentando lo que un excelente amigo mío argentino, Waldo Sobrino, llama demandas docentes. Entonces lo que hace nuestro querido licenciado Cortés en las municipalidades es ilustrar a las municipalidades para que sepan que tienen que hacer control de convencionalidad también en las municipalidades. Hagámoslo en cualquier institución, hagámoslo en cualquier empresa privada, cualquier persona que tenga que resolver un conflicto jurídico de cualquier naturaleza está obligado a hacer esto, a tomar esa referencia, pero con carácter obligatorio.
le contaba yo al doctor Martínez y decía, no, no, eso no puede pasar, ¿verdad? Señoras y señoras, dos magistrados de la Sala Constitucional, el presidente actual de la Sala Constitucional, el magistrado Castillo y el magistrado Salazar, en muchos votos salvados, empezando con el del matrimonio igualitario, dicen que la Sala Constitucional no está obligada a acatar las resoluciones de la Corte Interamericana que no sean directamente contra el Estado de Costa Rica. Oiga usted, en serio, por dicha son minoría. Pero ¿qué pasa si en esa escogencia de hombres o mujeres de carne y hueso, o que entren dos suplentes que piensen igual que los señores, entonces pasa lo que nos pasó a nosotros? 20 años luchando para reivindicar un derecho humano cercenado por la propia Sala Constitucional. Entonces, como son nombres y apellidos, no debemos de perder la perspectiva de cómo y quién y cuándo y de qué forma resuelve. A mí nunca se me olvida, y yo, claro, don Richard está bien joven, pero cuando yo estaba estudiando, este hombre hizo para mí una de las cosas más brillantes que se pudo haber hecho en aquella época, y era que dijo, mire, dejen de estar presentando las excepciones, las inexcepciones, ¿verdad? Porque no existe. Y entonces dio toda una cátedra de por qué no existían históricamente, gramaticalmente y todo, ¿sí o no? ¿Verdad, Richard? Eso. Y fue, oiga, era un monumento jurídico para los estudiantes de derecho de aquella época, ¿verdad? Que nos daba la posibilidad de decir, mire, es que en serio, todo el mundo automáticamente presenta esa tontera como que si fuera la gran cosa, ¿verdad? Y no se dan cuenta hasta que llegó don Ricardo a decirles, dejen de estar haciendo eso. Eso, de verdad, que eso es un resabio ahí del derecho romano y toda la cosa. Bueno, él lo explica mucho mejor que yo. Pero el asunto es que así nos pasa en muchísimas cosas. Y este tema del control de convencionalidad no es la excepción, de verdad. Entonces, nos vamos a encontrar sin muchas resoluciones, porque así me pueden estar escuchando muchos jueces y están diciendo, no, pero este tipo que le traigo 500 resoluciones, sí, del interés superior del niño o de agresión física o verbal o psicológica, que tienen que ver con violencia doméstica. De esas sí nos vamos a encontrar un montón. Pero en la mente de esos jueces o de esos operadores, creen que ya están cumpliendo con todo el control de convencionalidad, simple y sencillamente porque hablan del interés superior del niño. Se les olvida que, por ejemplo, en un tema como las pensiones alimentarias, está en juego la libertad ambulatoria, porque de una forma absolutamente displicente, ¿verdad? Resuelven hoy en día, no estoy hablando desde hace un año, no, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia, hoy en día, cuando usted va a pedir un aumento de pensión alimentaria, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? Al que lo pide. Si usted no logra demostrar que hubo un cambio en las condiciones, no tiene por qué darse el aumento. Y hace 15 días vi una resolución de una jueza, ¿verdad? Que dijo, ay, no, mire, que es casi que diciendo se probó indiciariamente, ¿verdad? Y entonces el tema aquí es, ¿y la libertad del obligado? ¿Dónde queda? Vamos a tener que ir a un habeas corpus para que con nada y la sala nos conteste que es un problema de legalidad, porque con el nuevo código procesal entonces ya se perdieron algunas facultades y que entonces esa persona va a terminar en la cárcel, ¿verdad? Porque no pudo pagar el aumento que le pusieron de la pensión alimentaria y entonces ahí no juega el control de convencionalidad. No existe. ¿A dónde quedaron todas las discusiones que tuvimos ahora en la parte del derecho penal? No es teoría, es práctica. En todos esos procesos que yo les cuento que he estado, he visto con frustración mayúscula cómo este tema sigue siendo una discusión en ruso, en chino, en coreano, para muchísimos operadores jurídicos. Y normalmente la respuesta suele ser, lamentablemente, como la que me dio esa jueza de cuyo nombre no quiero acordarme, contencioso administrativa, que piensa que estas cosas son solo para los que están en los derechos humanos y todo, o en la Constitución, y no en las otras áreas del derecho. Se olvidan que el derecho es uno solo. Nosotros lo terminamos dividiendo por una cuestión
convencional para poder facilitar el ejercicio, pero no, es uno solo. La gente va aclamando justicia cuando quiere que se le resuelva un caso y quiere que usted como operador jurídico lo haga aplicando precisamente todas esas cosas. Pero si llegamos a ser magistrados de la Sala Constitucional y a presidir ese órgano tan importante para terminar diciendo que las resoluciones de la Corte Interamericana no son vinculantes, ¿verdad? Señores, estamos muy mal y como sociedad tenemos que cambiar eso. A veces no nos gusta que se nos diga que estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Pero así tiene que ser. Yo creo que ya con esto, porque ya Gavita me está haciendo ojos así, dice que es mi amiga, pero como las buenas amigas lo regaña a uno, entonces con eso termino, de verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias, don Boris. Podría haber seguido un rato más, yo no estaba poniendo tiempo.